Sí, señor. Buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Montenegro. Hoy vamos a presentar, como lo es usual en el servicio, las reuniones programadas de anatomía. La idea es tratar como de cerrar el ciclo de anatomía quirúrgica en relación a la columna. Hoy vamos a tocar el tema de la exposición atlantoaxial anterior y lateral. Y en charlas previas ya se había tocado los temas del abordaje posterior. Entonces, la idea de la charla es conocer las opciones que hay para llegar a esta área que es muy importante, aunque la patología de esta zona es relativamente poco frecuente, es muy importante tenerla como una opción terapéutica. Este es un abordaje que es importante porque es directo, específicamente el que se realiza a nivel transoral, transfaringio, y que puede realizarse de forma ampliada con diferentes osteotomías. Una de las consideraciones de este abordaje es, además de que de su profundidad a la cual debemos trabajar, es una visión estrecha que puede estar relacionado principalmente es con el rango de movimiento de la mandíbula, que en relación a diferentes patologías que revisaremos más adelante podría estar más corto de lo usual. Es importante saber que este tipo de abordajes requiere un enfoque multidisciplinario, siempre realizarlo en compañía del cirujano de cabeza y cuello, ¿cierto? El cirujano maxilofacial, de diferentes osteotomías a las cuales debemos ver relacionados y diferentes estructuras, ya sea con el abordaje transcervical lateral o el que hacemos transoral. Entonces, el primero que vamos a revisar es la exposición a través de la vía transoral transfaringia. Es muy importante conocer que desde hace mucho tiempo, inicialmente Canabel en 1917, realizó una primera descripción al extraer una bala alojada en la base ventral del cráneo. Este abordaje, como lo podemos observar en la imagen, lo que busca es tratar de exponer, cuando solamente se realiza transoral, desde el tercio inferior del clivus hasta el cuerpo de C2, más o menos a nivel de la mitad del cuerpo. Sin embargo, es importante saber que a través de diferentes adiciones o extensiones del abordaje puede expandirse hacia arriba, llegando hasta incluso el tercio superior del clivus, principalmente con la incisión del paladar blando y duro, y hacia abajo podemos realizar otras intervenciones como mandíbulotomía o glosotomía que nos puede extender este abordaje hasta el nivel de las vértebras de C4 y C5. Usualmente con el avance de otras técnicas quirúrgicas como por ejemplo la endoscopia endonasal, eh, este tipo de extensiones en el abordaje ha tratado de disminuir en la necesidad con el objetivo de ampliar estas zonas, principalmente es en relación a las complicaciones que usualmente se relacionan al, a la abulsión al manejo, ¿cierto?, de estos tejidos que podrían generar una alta tasa de infecciones y complicaciones asociadas. Dentro de las indicaciones, como podemos observarla, usualmente está la patología de la unión cráneo-cervical, principalmente extradural. Sin embargo, de formas puntuales podemos tener una miscelánea de alteraciones desde la invaginación del proceso de ontoides, procesos infecciosos, tumorales, que buscan tratar de realizar una resección completa de la lesión y no solamente la biopsia, también como fracturas irreductibles de la odontoides durante la deluxación crónica y las malformaciones congénitas en la región atlantoaxial anterior. Dentro de la valoración prequirúrgica que debemos realizar de este paciente, en el cual elegimos este abordaje, debemos tener en cuenta que al examen físico debemos evaluar la apertura de la boca y la literatura nos recomienda que esta distancia entre los dientes debe ser mínimo de 3 centímetros con el objetivo de lograr una exposición adecuada del lugar que se requiere. Se debe identificar si el paciente tiene infecciones dentales y de ser así deben ser tratadas antes de realizar la cirugía, y también la insuficiencia velofaringia que muchas veces puede estar asociada con las incisiones a nivel del paladar. Entonces, otro aspecto importante es saber que estos pacientes, el manejo de la aérea requiere que sea valorado previamente por un equipo de vía aérea difícil,
Usualmente son intubaciones orotraqueales que se realizan despiertos con ayuda de fibro. El trismus, en caso de que lo presente el paciente, se debería considerar como un factor de riesgo en el cual podríamos requerir el uso de traqueostomías tempranas, principalmente, por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, ya que estos se asocian con anquilosis de la articulación temporomandibular. El antibiótico que se utiliza, la idea es cubrir la flora, ¿cierto?, de esta zona, principalmente con ceftriaxona, y se debe utilizar vancomicina en caso de que a través de un hisopado nasal se detecte que sea el paciente portador de un estafilococcus meticilino resistente. En este caso se podría considerar también, para disminuir el riesgo de infecciones por la administración de mupirocina nasal al menos una semana antes y enjuagues de clorexina 2 días previos a la cirugía programada. La posición del paciente que se recomienda es que vaya en supino, ¿cierto?, con una leve extensión de la columna cervical. Algunas literaturas recomiendan realizar la fijación con un cabezal de 3 pines, ¿cierto?, principalmente cuando se va a realizar la utilización de una neuronavegación para diferentes estructuras, o si no se realiza, pues lo podemos hacer guiados por intensificador de imagen. Entonces, dentro de las primeras acciones que debemos realizar es la inserción del retractor oral o de Digman, el cual nos va a permitir visualizar de una forma adecuada el fondo, ¿cierto?, de la boca, y tener contacto directo con la orofaringe. Usualmente se recomienda de que este retractor debemos disminuir la tensión cada media hora con el objetivo de disminuir la lesión a nivel del nervio lingual, el hipogloso y de las estructuras propias de la lengua, y administrar esteroides intravenosos principalmente para disminuir el riesgo de edema de la vía aérea y que pueda comprometer la vía respiratoria en su posoperatorio inmediato. Como podemos observar en la imagen de la derecha, hay diferentes técnicas con el objetivo de elevar el paladar blando, ¿cierto? Desde simplemente la inserción de este tipo de retractores hasta incluso la fijación con suturas para que podamos retraer hacia arriba la ula si es este el espacio que es necesario para realizar el abordaje. Una vez que tenemos esto, la idea es identificar, ¿cierto?, bajo guía fluoroscópico con navegación, la estructura que vamos directamente a exponer, ¿cierto? Dentro de las estructuras inicialmente anatómicas que podemos observar es la úvula palatina, que es esa proyección cónica que está en el borde posterior del paladar blando y que cuelga a nivel de la cavidad oral, ¿cierto?, en el fondo de la orofaringe. Es muy importante tenerlo en cuenta porque esta estructura nos va a marcar la línea media, ¿cierto? Y nos va a servir como un punto de referencia. La epiglotis también es muy importante. Esta es una estructura que la describen en forma de hoja que se va a encontrar en la parte posterior de la lengua. Su parte inferior va a estar conectada en la parte superior del hueso hioides a través del ligamento ioepiglótico y está separada por la membrana tiroidea, por un tejido adiposo, que es el que usualmente retraemos cuando realizamos esa mandibulotomía y necesitamos incluso hacer una glosotomía. Entonces es ahí en este tejido adiposo donde lo vamos a retraer y va a quedar expuesto como tal esta estructura. Como podemos observarla en la imagen, podemos realizar con diferentes técnicas esta neuronavegación que nos va a permitir ser lo más directo hacia la lesión que vamos a intervenir. En relación a la exposición, se recomienda que se administre lidocaína con epinefrina, realizarlo a nivel del tubérculo anterior del atlas, porque esto nos va a permitir primero disminuir el sangrado intraoperatorio, nos va a tratar como de estirar todos los tejidos blandos que se encuentran en la pared faríngea posterior y nos va a ayudar con la disección. Usualmente la incisión que se recomienda hacer es vertical, iniciarla a nivel del tubérculo anterior del atlas, hacia inferior aproximadamente unos 3 centímetros con el objetivo de exponer hasta C2 o C3, dependiendo pues de qué tanto podamos exponer, dependiendo de las características propias del paciente. Debemos tener en cuenta que en pacientes que, por ejemplo, tengan una luxación de la articulación atlantoaxial y el tubérculo, usualmente tenemos en cuenta la ULA como la orientación que nos permite determinar la línea media,
o a través de guía fluoroscópica. Dentro de las estructuras que vamos a exponer inicialmente, entonces encontramos la mucosa, ¿cierto?, de la orofaringe. Vamos a encontrar el músculo constrictor faríngeo superior, vamos a atravesar lo que es la fascia faringobasilar, la fascia prevertebral. A los lados vamos a encontrar el músculo longus colli y el ligamento longitudinal anterior, que vamos a tratar de describir en las próximas diapositivas. Entonces, inicialmente el músculo constrictor faríngeo superior, este es un músculo que, como lo podemos observar en la imagen de forma realzada, tiene una forma de cuadrilátero, es muy delgado, aproximadamente tiene entre 5 y 7 milímetros de grosor y es mucho más delgado que sus otros compañeros que se encuentran a nivel medio e inferior. Está irrigado por la arteria faríngea ascendente y por una rama amigdalina de la arteria facial. Sus relaciones estrechas se encuentran con el nervio estilofaringio y el glosofaringio, que usualmente se encuentran, como lo observamos en el diagrama, justamente en la división entre el constrictor superior y el medio, ¿cierto? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta por las lesiones que podría generar si exponemos hacia lateral de forma muy abundante. Esta es una imagen que podemos observar dentro de la disección que realizamos a través de todas estas estructuras. Una vez que llegamos a un componente óseo, entonces se realiza una disección superióstica por la línea media y se realiza hacia lateral con el objetivo de identificar el músculo longus colli. La idea es exponer el arco anterior del atlas y la articulación atlantoxoidea. Y se recomienda limitar esta exposición de 15 milímetros hacia lateral con el objetivo de proteger el ganglio cervical superior, ya que este se va a encontrar en estrecha relación al músculo longus colli. Entonces, el ganglio cervical superior es esta estructura que podemos observar aquí en la imagen, ¿cierto?, en la parte izquierda. Es un ganglio que es el más grande de los tres ganglios simpáticos cervicales. Usualmente se encuentra en relación a los cuerpos de C2 y C3 y también sus relaciones próximas es con el longus colli en la parte posterior y en la parte de adelante con la arteria carótida interna, y va a proporcionar todo lo que es la inervación simpática para la cara y el cuello y a nivel del plexo carotídeo. La otra estructura que podemos observar, aunque aquí se encuentra cubierta por los diferentes ligamentos, es la membrana atlanto-occipital anterior. Esta estructura está compuesta de unas fibras densas que van a conectar lo que es el margen anterior del foramen magno y también se va a insertar en la parte superior del arco anterior del atlas. Es importante tenerlo en cuenta porque la idea es que durante la disección no violemos esta estructura con el objetivo de no ingresar de forma inadvertida y generar de pronto una lesión a nivel medular. Entonces, usualmente siempre las disecciones, cuando se requieren, se van a limitar hasta el borde superior del atlas. Y se va a continuar esta estructura lateralmente hacia las cápsulas articulares. Entonces, la exposición que se puede realizar a nivel de este abordaje podría incluir, ¿cierto?, diferentes extensiones, como una a través de la mandíbula. Inicialmente pues, fue descrita por Martin en 1961 y posteriormente añadido a su extensión, ya sea a nivel del paladar blando o duro, o incluyendo también la glosotomía, posteriormente por Good. Las indicaciones usualmente pues, van a estar relacionadas con tumores principalmente que van a involucrar diferentes segmentos vertebrales, ¿cierto? Y deformidades congénitas y postraumáticas, principalmente de la unión cráneo-cervical, en caso de que estén generando una compresión directa a nivel de las estructuras nerviosas. Las ventajas que tiene este tipo de abordajes es que logra una exposición no solamente de la columna cervical superior, sino incluso de la media. Usualmente este tipo de abordaje se benefician es porque haya una ausencia de vasos y de nervios principales cuando se realiza con ciertas características y limitantes que hemos mencionado, y evita realizar una retracción lateral con el objetivo de no lesionar estructuras importantes adyacentes. Entonces, dentro de las desventajas que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Como lo vamos a ver, que es
un abordaje que expone de forma amplia es el hecho de que esta inflamación y de que este contacto con toda esta flora de la cavidad oral nos puede aumentar el riesgo de infecciones bucofaringias y es una de las principales preocupaciones que debemos tener en cuenta en el posoperatorio. La incisión, como podemos observarla, usualmente se marca a nivel de la línea media del labio inferior, usualmente se rodea de lo que es el mentón y se puede tener en cuenta diferentes eh, aberturas laterales o en forma de zigzag a nivel de, por ejemplo, todo lo que son las líneas cosméticas que nos pueden, posteriormente, cuando vayamos a cerrar la herida, nos pueden orientar hacia cómo afrontar de forma adecuada la piel. Usualmente esta extensión, el límite inferior, es a nivel del hueso ioides y es ahí donde vamos a parar una vez que tengamos total exposición. Entonces, dentro de las estructuras que vamos a poder observar inicialmente está el agujero mentoniano, debemos ubicarlo a nivel de un tercio medio que se encuentra entre el borde superior y el inferior de la mandíbula y más o menos a 2,5 centímetros desde la línea media, con el objetivo de identificar tanto el nervio como la arteria mandibular. Usualmente este meato se va a encontrar en una dirección hacia atrás, hacia arriba y hacia afuera, y es por donde van a pasar estas estructuras que van a dar inervación e irrigación a todas, tanto estructuras adyacentes óseas como de tejidos blandos, que son importantes a la hora de garantizar un adecuado manejo posoperatorio. Entonces, la arteria submentoniana es otra de las estructuras. Esta es una rama cervical de la arteria facial, va a emerger en relación a la glándula submandibular como podemos observarlo en la imagen y se va a ir hacia adelante en estrecha relación con el músculo miloioideo debajo de la mandíbula. Usualmente lo que va a hacer esta arteria es irrigar todo lo que es el componente de tejidos blandos y todo lo que es la musculatura adyacente. Los distintos tipos de abordaje transorales extendidos que se han descrito incluyen desde solamente realizar la mandibulotomía mediana sin glosotomía, principalmente este abordaje usualmente se limita a pacientes que de pronto tengan dificultad para abrir la boca, entonces solamente se realiza muy local la mandibulotomía. Y lo que tiene una dentro de las ventajas, dentro de las otras que hay, es el hecho de que pues, genera un menor maltrato de los tejidos blandos y tiene una mejoría cosmética en relación a los otros. El abordaje circungloso transmandibular es un abordaje que se realiza a nivel paramediano y a través también de las estructuras de la lengua, principalmente de los músculos sublinguales. ¿Qué cosas de pronto no se benefician tanto? Que a pesar de que tiene menor trauma en comparación con una glosotomía mediana, este va a tener una menor exposición y usualmente puede tener un mayor riesgo de lesiones del nervio hipogloso. ¿En qué pacientes se podría realizar? En pacientes en los que de pronto la lesión se encuentre más hacia lateral con el objetivo de ser más directos a nivel del abordaje. Y ya por último, la mandibulotomía mediana con glosotomía pues va a incluir estructuras de la lengua, todos los músculos sublinguales y la división de la mandíbula. Entonces esto pues prácticamente va a generar la mayor exposición de todas las estructuras, incluyendo cuando es más ampliado a nivel del borde inferior de C5. Entonces, como podemos observarlo, es una exposición bastante amplia. Y usualmente se van a generar es en pacientes que tengan lesiones también que comprometan estos segmentos. Como podemos ver en la imagen, luego de que nosotros realizamos la incisión, realizamos esa disección superióstica, a nivel de la mandíbula con limitación de 2,5 centímetros hacia el lateral. Entonces lo que hacemos es unas osteotomías que usualmente se recomienda realizarlo luego de realizar como unas perforaciones que nos permitan que cuando vayamos a hacer otra vez la osteosíntesis de la mandíbula podamos generar una perfecta adhesión con el objetivo de disminuir el riesgo de trastornos oclusivos. Ya una vez que tenemos en cuenta esto, se realiza la distracción de la mandíbula y a nivel posterior, como podemos observarlo en la imagen,
¿sí? Tendríamos prácticamente un estadio para poder abordar esta zona de interés. Podemos realizar la tracción, como podemos mirar en la imagen, de la lengua hacia inferior y ser con esto suficiente, o si no lo logramos, ya tendríamos que considerar una glosotomía. La mayor exposición que se realiza hasta inferior, como podemos observarlo en la imagen, usualmente es a nivel del hueso hioides, y los retractores laterales son insertados en esta parte con el objetivo de realizar una mayor exposición. La lengua, como podemos observarlo en la imagen, la dividimos a nivel de la línea media o paramediana en el otro abordaje. Lo que se trata de buscar cuando se realiza este tipo de incisiones sobre la lengua es tener en cuenta las lesiones sobre los conductos salivales que se van a encontrar en la parte de la base de la lengua, a los lados de los frenillos linguales, ya que esto se asocia con exudación posoperatoria continua de saliva a través de la herida. Las estructuras adyacentes que podemos identificar una vez que tenemos en cuenta esta exposición tan amplia es en la parte superior, como podemos observar a nivel del tubérculo anterior del atlas, se van a insertar lo que son estos tendones de los músculos largos del cuello, y a nivel de la línea mediana podemos identificar el ligamento longitudinal anterior, y son estructuras que son muy importantes, principalmente cuando tenemos casos de luxación que nos podrían orientar hacia dónde se encuentra la línea media en esta estructura. Eh, Vamos a pasar a continuación a nivel de la exposición atlantoaxial lateral. Usualmente Sutcliffe y Robinson son los autores que son descritos no solamente para el abordaje cervical anterior, medio e inferior, sino que también para este abordaje lo refieren, ¿cierto? Usualmente, ¿en qué pacientes podemos hacer este abordaje? En pacientes que tengamos que realizar una resección anterior del tumor, desbridamiento, fijación atlantoaxial y fijaciones odontoideas. Este abordaje usualmente se realiza supraioideo también, medial a la vaina carotidia, y lo que trata de buscar es ser como muy localizado a través de un abordaje que se hace retrofaringeo. Dentro de las ventajas que se tienen es el hecho de que se hace extramucoso, ¿cierto? Que va a disminuir el riesgo de infección, pero tiene sus mayores riesgos por el compromiso de estructuras adyacentes, principalmente, por ejemplo, como el nervio laríngeo superior, el glosofaringeo y la arteria vertebral. Dentro de las estructuras que expone, se pueden encontrar exposiciones tan amplias que van desde el clivus hasta C3 y que puede expandirse para exponer la columna cervical media e inferior. La posición del paciente que se describe es que realicemos una leve extensión en supino del cuello, ¿cierto? Con un giro leve de aproximadamente 30 grados hacia el lado opuesto, elevación de la cabeza con el objetivo de disminuir el drenaje, de aumentar, perdón, el drenaje venoso y mejorar la visión que tenemos en este abordaje. La incisión usualmente se describe como hacerla en relación al hueso hioides, 2 centímetros inferior de la mandíbula, llevando todo su recorrido hasta la mastoides. Se puede realizar, como podemos observar en la imagen superior derecha, una extensión longitudinal en relación con el esternocleidomastoideo en caso de que requerimos una mayor exposición de todos estos tejidos. Entonces, esta exposición, como lo podemos ver en la imagen, una vez que realizamos la incisión, tenemos esta fascia superficial que nos va a exponer el platisma. Realizamos la incisión a nivel del platisma como usualmente se realiza, con una disección de todas estas estructuras que vamos a ir identificando en las próximas diapositivas. Dentro de las estructuras que podemos encontrar inicialmente, ¿cierto? Es un sangrado que siempre se presenta, usualmente es en relación a la unión de esta vena yugular y la vena retromandibular, que podemos realizar una coagulación o una ligadura si podemos identificarlas previamente, y debemos tener precaución con la rama mandibular marginal del nervio facial. Entonces, esta estructura anatómica, en esta diapositiva podemos ver este preparado en el cual se insinúa esta rama. Es muy importante tenerla en cuenta. Dentro de las características anatómicas de esta estructura es que se encuentra dividida en dos ramas. La vamos a identificar por delante del ángulo de la mandíbula, y por debajo del platisma va a atravesar todo lo que es el triángulo submandibular
y el cuerpo de la mandíbula con el objetivo de inervar lo que es el depresor del ángulo de la boca, el risorio y el labio inferior. Cuando usualmente tenemos una lesión de estas lesiones, pues lo que vamos a generar es que el paciente tenga una caída de la comisura de la boca, ¿cierto? Entonces debemos tenerla en cuenta cuando realizamos este abordaje. La vena facial común es otra de las estructuras, esa es una de las venas principales que va a drenar la cara. Va a estar paralela a la rama anterior, ¿cierto? Como podemos identificarla aquí en esta parte, ¿cierto? Va a estar paralela hacia la parte anterior de lo que es la vena retromandibular. Una vez que ellas se unen, ¿cierto? Van a formar un tronco facial común que va a drenar a la vena yugular interna. Usualmente se describe que esta va a pasar en su recorrido oblicua desde el ángulo de la nariz, va a pasar en relación al macetero, la mandíbula, y va a drenar posteriormente en la yugular interna. El triángulo submandibular es otra de las estructuras que debemos identificar como regiones anatómicas de importancia. Dentro de sus límites podemos observar que en este preparado anatómico está el borde inferior de la mandíbula y en la parte inferior anterior e inferior posterior vamos a encontrar su estrecha relación con el músculo digástrico, que es la próxima estructura que describiríamos principalmente debido a su función tan importante al elevar el hioides y está relacionado con la deglución y la masticación, principalmente lo que es el vientre posterior. Entonces, este vientre posterior que observamos en la imagen, formando ese triángulo, va a estar insertado a nivel de la ranura digástrica, ¿cierto? Va a estar irrigado por ramas de la arteria auricular posterior y la occipital, y su principal inervación va a ser a través de ramas del nervio facial. El vientre anterior, como lo observamos en la imagen, va a estar en estrecha relación y se va a ir hacia medial, hacia el mentón, donde hay una fosita que es donde realiza su inserción, una fosita de gastro. La irrigación se va a dar a través de la arteria submentoniana, que es rama de la arteria facial, y la inervación se va a dar a través del nervio alveolar inferior. Una vez que se unen estos dos vientres a nivel medio, vamos a encontrar un tendón, ¿cierto? Que va a estar adherido al cuerpo del hioides y es el que nos va a generar esa tensión y que va a generar esa elevación que va a estar en relación a la función que hemos descrito, ¿cierto? Principalmente esta estructura va a estar adherida al cuerpo del hioides y al cuerno mayor. La glándula submandibular y el nervio hipogloso son estructuras que también vamos a encontrar aquí en este triángulo. Entonces, esta glándula submandibular está ubicada pues, en el triángulo como tal, ¿cierto? Va a estar estrechamente relacionadas entre el nervio lingual, que va a estar superior a ella, y el nervio hipogloso, como podemos observarlo en la imagen, que va a estar inferior. La irrigación de esta glándula va a ser a través de la arteria facial y la arteria lingual, y el nervio hipogloso, ¿cierto? Que es esta estructura que vemos aquí, es de suma importancia ya que va a estar estrechamente relacionada con el abordaje. Entonces, luego de que el nervio hipogloso surge del cráneo, usualmente él va a descender detrás de la arteria carótida interna hasta el ángulo de la mandíbula, y es aquí donde justamente en estrecha relación con el vientre posterior del músculo gástrico, él se va a volver superficial y va a estar en relación a la arteria lingual, como podemos observarlo en la parte inferior del nervio. ¿Sí? Entonces, dentro de las otras estructuras que podemos observar es la arteria facial. Entonces, ya identificamos el hipogloso, ¿cierto? La arteria lingual que va a estar inferior, y superior a ella va a estar la arteria facial, ¿cierto? Que es esta estructura que vamos a observar aquí. Usualmente ella, después de salir de la arteria carótida externa, ¿cierto? Y por encima de la arteria lingual, va a pasar debajo del vientre posterior del músculo digástrico, va a rodear todo lo que es la glándula submandibular y se va a ir hacia superficial, ¿cierto? Por el borde inferior de la mandíbula, y va a entrar a la cara en relación con el músculo macetero. Esta arteria, como lo hemos observado, ¿cierto? Es tortuosa, y su principal característica de esta tortuosidad es principalmente porque justamente en esos movimientos deglutorios ella tiene que ser flexible para poder estar en acorde a todos estos movimientos que se van a presentar. Entonces, esto ya es la incisión que hemos visto previamente. Entonces, como podemos observar, aquí se identifica lo que es
luego de realizar esta incisión y luego de realizar esa incisión en el platisma, ¿cierto? Vamos a identificar lo que es la glándula submandibular, que se recomienda retraer hacia superior. Luego de esto podemos encontrar aquí el tendón intermedio del digástrico, que también lo vamos a retraer, y debajo de él, como podemos observarlo, vamos a encontrar lo que es el nervio hipogloso y la arteria lingual, ¿cierto? Que son estructuras que vamos a cuidar. Entonces, después de que realizamos esa retracción principalmente hacia la mandíbula del tendón intermedio, ya lo que vamos a hacer es palpar lo que es la vaina carotidia lateral, y esto es lo que esta es la vista que vamos a encontrar. Entonces, luego de retraerla, entonces la vaina carotidia la vamos a encontrar hacia lateral y el músculo constrictor faríngeo hacia medial. Entonces, esto nos va a generar una exposición de lo que es el espacio retrofaringeo, y en el fondo la idea es encontrar una almohadilla grasa que nos va a dar información acerca de que vamos bien en el abordaje. Realizamos una disección como tal de esta fascia prevertebral, y dos estructuras que debemos tener en cuenta es el cuidado siempre del nervio hipogloso, que va a estar en estrecha relación a la arteria facial y a la arteria lingual. De ser necesario, la literatura nos recomienda que podamos ligarlas. Sin embargo, también podemos tenerlas preservadas, principalmente es porque estas estructuras nos van a proteger el nervio hipogloso, ¿cierto? Entonces, luego de que realizamos una mejor disección de todo esto, podemos observar aquí que encontramos el arco anterior del atlas, ¿cierto? Con su tubérculo anterior, y tenemos que recordar que la inserción de todo lo que es los tendones conjuntos del largo del cuello va a estar en estrecha relación a esto, que nos va a marcar la línea media. Entonces, aquí en esta parte ya realizamos lo que es una disección subperióstica con el objetivo de exponer C1 y C2, ¿cierto? Siempre tratando de tener como límite el borde superior del arco del atlas, para no violar lo que es la membrana atlantoaxial, atlanto-occipital anterior que habíamos mencionado, y hacia lateral se recomienda realizar una disección limitada de aproximadamente 15 milímetros con el objetivo de evitar daños de la arteria vertebral. Esto es todas las estructuras que hemos identificado en estos abordajes. Les agradezco mucho por su atención y estoy atento a preguntas. Gracias, Jorge. Lo único que te quiero decir es que estos abordajes son escasos. Yo en la vida no he realizado más de 10 abordajes anteriores a C1 o C2. Es difícil porque, aunque todas las estructuras son óseas y son de fácil reconocimiento, queda muy lejos y el abordaje lateral muchas veces queda incompleto. Entonces yo sí recomiendo, cuando se va a hacer un abordaje de estos, siempre utilizar neuronavegador, porque por ejemplo cuando vamos a resecar una odontoides nos permite identificar la parte lateral de la misma, que a veces se nos queda sin resecar. Y el abordaje lateral es difícil, es bastante difícil, y tiene el riesgo de que uno viola fácilmente la hipofaringe. Yo rompí una hipofaringe una vez y no me di cuenta porque es una membrana muy delgadita. Entonces prefiero de todas maneras el abordaje anterior, siendo difícil por la longitud, porque se necesita un buen retractor de boca y de lengua, que no todas las instituciones lo tienen, porque se necesitan unos instrumentos largos que a veces hay que alquilarlos, y por lo que te digo, la distancia de trabajo es demasiado lejos. Entonces son cirugías que son difíciles. Bueno, Jorge, muchas gracias. Feliz tarde, feliz día. Profe, muchas gracias, que esté muy bien.